Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, amigos, amigas, seguidores de 30 Frames, casa productora. Mi nombre es Marco Antonio Escamilla y les doy la bienvenida a un nuevo episodio de su podcast Café con Vino. El día de hoy el tema es el dilema del lenguaje inclusivo, de formación del idioma o herramienta política. Y para hablar de ello, pues nos acompaña nuestra ya conocida y muy querida amiga Sol Zamora Cárdenas. Hola Sol, ¿cómo estás? Hola, gracias Marco. Bien, bien. Buenas tardes a todos y a todas. Muy bien. Y también nos acompaña Mar Zamora Cárdenas. Hola Mar, ¿cómo Hola, estás? bienvenidos, bienvenides todos el día de Muchas hoy. gracias, muchas gracias. Bueno, para a Sol ya la conocen, saben que es psicóloga educativa y maestra en educación por el Tecnológico de Monterrey. Y bueno, para que conozcan también un poquito de Mar, les voy a leer aquí parte de su currículum, que es también tremendo. Mar es egresada de la licenciatura de Lenguas Modernas en Español con línea terminal en Lingüística y Enseñanza de Segunda Lengua por la Universidad Autónoma de Querétaro. Ella se tituló con la tesis Hay que darle al cuerpo lo que pide, un análisis sintáctico-semántico de expresiones verbales que hacen referencia al acto sexual en el lenguaje oral de Querétaro. Sus principales líneas de investigación son la semántica cognitiva, el tabú, los fenómenos metafóricos y el fomento de la lectura y la escritura. Es también activista por los derechos LGBTI+, y de las mujeres. Ha participado en diversos talleres y conferencias sobre sexualidad humana desde 2009. Fue asistente y promotora en Fundación Mexicana para la Planeación Familiar y ha facilitado diversos talleres en temas de perspectiva de género, vinculando las sexualidades con el teatro y otras artes. Bueno, pues como pueden darse cuenta, currículums tremendos, ¿no? Entonces, pues vamos a empezar. Bienvenidas nuevamente. Gracias. Gracias. Lenguaje inclusivo. Vamos a empezar con esta parte. ¿Cómo podemos entender el lenguaje inclusivo? Ok, bueno, es que el lenguaje inclusivo es un tema bien complicado, ¿no? Y aparte es súper polémico, ya lo sabemos. Prácticamente, según lo está definiendo, me parece que el Instituto de Estudios Superiores del Tecnológico de Monterrey, no estoy muy segura de la institución, pero se trata de un lenguaje no sexista, el lenguaje inclusivo. Son alternativas para tratar de utilizar un lenguaje menos sexista en nuestra cotidianeidad. Okay. Entonces, pues prácticamente lo estaríamos usando como para dos cosas diferentes. Por un lado, sería para hablar de estas identidades sexuales diversas, que pues obviamente son las identidades trans, no binarias, el género fluido, todas estas pues toda esta diversidad de la sexualidad humana. Y por otro lado, también hay personas que usan el lenguaje inclusivo para hablar de grupos mixtos. Entonces es para tratar de incluir tanto a hombres como mujeres y no hablar todo en masculino. Entonces prácticamente eso es lo que podríamos definir así como el lenguaje inclusivo. Claro, porque también es, digo, nosotros que crecimos sin el lenguaje inclusivo, digo, yo soy de los que crecí sin el lenguaje inclusivo. Recuerdo mucho que cuando generalizábamos por ejemplo, un auditorio y había hombres, mujeres y decíamos simplemente todos. Todos, ¿No? exacto. Entonces, en ese sentido sería el lenguaje inclusivo, ¿no? Sí, O sea, exactamente. cambiar ese de todos. Hablar todos y todas, o sea, hacer mención también de las mujeres o incluso este mismo todes que comentaba al principio, Ajá. para incluir también estas otras identidades, ¿no? Ok. Y bueno, vamos a entrarle de lleno, ya que más o menos tenemos una idea de lo que es el lenguaje inclusivo. Vamos a entrarle de lleno a algo que ha estado en tendencia en redes sociales y que justamente de ahí parte este tema, que es el caso de Andra y el compañere. ¿Qué pasa ahí con esa parte? Porque, digo, mucho en redes sociales se habló de que no es correcto decir compañere, porque la Real Academia de la Lengua Española No lo no lo acepta. acepta. Ajá. Por otro lado, también se ha mencionado que el lenguaje inclusivo no solo debería ser eso, sino que primero deberíamos de aprender lengua de señas mexicanas, por ejemplo, o braille y todo esto, ¿no? Pero mi pregunta sería, esto tiene que ver, digo, a partir del tema, esto tiene que ver con la identificación de los derechos o justamente de la diversidad sexual, de las orientaciones, de los géneros, no sé.
Ustedes díganme, ustedes que lo saben más. No sé, ¿tú quieres decir algo? Pues lo que yo quisiera decir es que creo que cada quien tiene derecho a ser nombrado como se sienta más cómodo, más cómoda, ¿no? Entonces, es un poco como cuando tenemos más de un nombre y que a lo mejor te gusta más tu primero, tu segundo nombre, y entonces es algo que te acomoda mejor, ¿no? No me gusta que me digas mi nombre completo, me llamo Patricia, dime Pati, me gusta más, y entonces se vale pedirlo, ¿no? O sea, y generalmente las personas, aunque el nombre completo, correcto, en tu acta de nacimiento oficialmente sea Patricia, pues si te gusta que te digan Pati, nadie hace tanta laraca de que, oye, no te voy a decir Pati, porque en tu acta de nacimiento no dice así, ¿no? Claro. Entonces creo que es algo tan simple como eso. Creo que aquí también tiene que ver con esta parte de pues, el derecho de las personas a ser nombradas como les gusta, y eso incluye también el género y eso incluye también el pronombre, ¿no? Ajá. Creo que es tan simple como eso, tiene que ver con esa comodidad. Entonces, partiendo de ahí, pues tendríamos que ser más flexibles y no estar cuestionando tanto el cómo queremos ser nombrados. Digo, yo, bueno, sobre todo en este tema como de la corrección lingüística, ¿no? De que sí es correcto porque la RAE así lo dice, porque está escrito con letras de oro en las gramáticas españolas, ¿no? Pero, pues digo, una cosa que, bueno, la mayoría de los lingüistas entendemos y que yo creo que hace falta que la gente no lingüista comprenda también, es justamente esta parte de que la lengua se compone de dos partes, ¿no? La parte gramatical, que son justamente las reglas, pero también la parte social. Entonces, pues todas las lenguas van a tener sistemas de reglas, las lenguas son sistemáticas, entonces están formadas de diferentes elementos que están interactuando entre sí e interactúan a través de esas reglas. Las reglas nos dicen cómo vamos a usar la lengua, pero no pueden controlarla. Entonces, ese es justamente el punto. La parte social está influyendo en el sistema y eso es algo que no pasa, por ejemplo, en las ciencias exactas. No llega un matemático y te dice, ahora 2 más 2 no va a ser 4, va a ser 6. O sea, no puede cambiar. Y en cambio, en el lenguaje, dependiendo cómo la use la sociedad, pues las reglas se pueden ir flexibilizando y pueden ir cambiando. Si las lenguas no cambiaran, nosotros seguiríamos hablando latín. O sea, eso es algo muy natural dentro del proceso de las lenguas, ¿no? Que evolucionen, que cambien. De hecho, mucho se dice que las lenguas están vivas. Claro. No es así como un decir, están tan vivas como las sociedades que las están hablando. Entonces, pues mientras la sociedad cambie, pues obviamente esas reglas también tendrán que irse flexibilizando. Aquí el detalle es que hay algunos cambios, desde mi punto de vista, ¿no? Claro, no es así como algo muy oficial, pero hay ciertos cambios que son como muy sutiles o que van de la mano de la lengua, así como que suceden naturalmente y la gente no se da cuenta, ¿no? Porque es algo muy normal, muy cotidiano, y hasta mucho tiempo después vemos que alguna palabra cambió de significado, que le dimos otro uso, ¿no? Claro. Y en cambio hay cambios ¿sí? lingüísticos que suceden de cierto modo a propósito. Entonces el lenguaje inclusivo es un cambio que está sucediendo a propósito porque hay ciertos grupos de personas que empiezan a usar las palabras, los pronombres, a escribirlas mal, a cambiarles letras, pero con un propósito que viene más desde lo político y desde lo social. Entonces no es que se quiera cambiar la regla. La gente que usa el lenguaje inclusivo no lo está haciendo desde la gramática, no está negando la gramática o que la regla no sirva. Es una especie de protesta, pero es una protesta a nivel lingüístico, obviamente, claro. ¿No? Entonces, ese es como el meollo del asunto. No nos estamos quejando de la gramática, ni estamos en contra de la gramática, ni que las reglas no sirvan, ni que cada quien haga lo que se le dé la gana con la lengua. No se trata de eso. Las reglas están ahí porque tienen un propósito, porque sirven de algo. Pero si de repente empiezan a aparecer realidades nuevas y esas realidades hay un hueco lingüístico y tenemos que empezar a nombrarlo y no hay una regla que aplique ahí, pues el hablante la empieza a crear, exactamente, y a lo mejor no inventa una lengua, pero empieza a crear palabras y en cuanto las crea y las pronuncia, existen. Y eso pues es justamente lo bonito de las lenguas, ¿no? Que van cambiando. Claro.
Y bueno, como lo mencionas, esta parte social del idioma, digo, es bien importante tenerlo presente porque consideramos que el español, ¿no? Muchas personas consideramos que el español es así como la regla gramatical es esta y no se puede cambiar y no se va a modificar, ¿no? Y tanto hemos modificado nuestro idioma, tanto, digo, porque no es de ahora, ¿no? Y como dices, cambios sutiles. El cambio sucede siempre, todo ¿no? el tiempo. Y yo recuerdo, por ejemplo, cuando hablamos el nomás, decir el nomás, ¿no? El clásico de, ¿y qué hiciste? El pa' qué. El pa' qué, ¿no? El fuistes, es decir, o el fuites, porque también lo decíamos. Bueno, hay todas personas que seguimos diciéndolo. Y es que realmente es bien chistoso, pero, o sea, como hace poco escuché esa frase, me gustó mucho, que es, la raza habla como puede. Okay. O sea, realmente, la gente habla como puede, como quiere, como se da a entender, porque realmente, o sea, te digo, la gramática está ahí, está muy bien, está escrita, pero nosotros como hablantes no nos ponemos a pensar en las reglas al momento que estamos interactuando. Claro. No te pones a pensar si se dice fuiste o juiste o juistes o fuistes. O sea, no te pones a ver, ay, ¿por qué le estoy agregando una S, no? Y desde la perspectiva lingüística puedes analizar cada uno de esos fenómenos y encontrar una explicación bien interesante, ¿no? Pero todos son muy diferentes. Claro. Pero realmente no te pones a pensar en que estás rompiendo o no la regla. Entonces, si yo te digo algo, si yo te digo, oye, ya fuiste a la tienda y tú me entendiste, al final del día me puedo pasar las reglas por donde yo quiera y no pasa nada, porque nadie se muere por decir mal una palabra. Claro. Obviamente, sí hay ahí como que un contexto de educación, de que si lees más, pues obviamente hablas mejor, escribes mejor, que también eso de hablar bien y mal, pues es un... Sí, es una construcción social, sí, ¿no? Que es lo que en algún momento tenemos platicado. Mucho de esto, os digo, al final del día el idioma, pues es un sistema de comunicación. Y como lo mencionaste. El propósito es comunicarse. Si lo entendí, lo haya dicho como lo haya dicho, pues no pasa nada, ¿no? Exactamente. A pesar de que hay reglas. Sí. Y que creo que esto es lo que le hace ruido a la sociedad desde la parte política. Claro. ¿no? Que de manera intencional se quiera romper o no romper, sino ir más allá de lo establecido. No sé si por ahí va un poco este asunto, ¿no? Sol, ¿cómo ves? Sí, fíjate que, bueno, yo creo que, pues recordarás cuando hablamos del patriarcado, ¿no? Sí, entonces, sí lo recuerdo. Pues justamente todo lo que incomoda al patriarcado, pues es como esta parte de decir, no te salgas de ahí, no rompas estas reglas, porque hay un sistema que está ahí detrás del lenguaje, pero también detrás de muchas otras cosas. Entonces también el asunto aquí es que quienes pusieron estas reglas también son parte de este sistema patriarcal, que generalmente son hombres blancos, poderosos, heterosexuales, ¿no? O al menos de frente eso es lo que muestran. Entonces también eso, imagen, sí, esa es la imagen. Entonces, pues también ese detalle hace que las reglas pues también respondan a este sistema patriarcal y por lo tanto quienes hemos decidido de alguna manera usar el lenguaje no sexista, el lenguaje inclusivo, pues incomodamos al patriarcado. Entonces no es ir contra el lenguaje, no es ir contra las reglas, no es decir, ay, no me importa el idioma, sino es decir, vamos contra el patriarcado, vamos a incomodar al patriarcado y vamos a romperlo desde diferentes estructuras, una de ellas el lenguaje. Claro, porque digo, yo recuerdo una frase de Wittgenstein, ¿no? Que dice que los límites de tu mundo, o sea, los límites de tu lenguaje son los límites de tu mundo al final del día. Y que justamente si estamos tratando de romper este mundo, lo estamos tratando de romper también desde el lenguaje, un lenguaje que, como lo mencionaron, en algún momento puede ser impuesto por ciertos grupos de poder, como pues nos guste o no la RAE, pues es un grupo de poder, es una institución que marca las reglas de cómo debemos decir o cómo no debemos decir las cosas, pero sigue siendo una institución y como institución pues también es algo social. Exacto. Y detrás de la institución está detrás del sistema. Está un sistema, un grupo de personas que quieren dictaminar cómo hacerlo de una manera u otra. Y bueno, y aquí viene la parte, bueno, una pregunta interesante, considero yo. Porque si estamos hablando de querer romper estructuras,
y de sistemas o de instituciones que nos quieren dictar qué hacer y qué no hacer. ¿Qué pasa con las personas que deciden no utilizar el lenguaje inclusivo por convicciones personales, de la misma manera que las personas que sí lo utilizan lo hacen por convicciones personales? Voy a poner un ejemplo. Una persona llega y dice, a mí quiero que me identifiques como un compañero, no como compañera o como compañero, sino como un compañero. Es mi derecho porque así me siento identificado. Y otra persona dice, entiendo, pero yo no te voy a decir así porque mi ideología es compañera o compañero. ¿Qué pasa? ¿Quién está rompiendo o quién está transgrediendo el derecho de uno o de otro al querer que me llamen compañere y yo al querer llamarte exclusivamente compañero o compañera? Ok, bueno, es que ahí también entran como varios, o sea, se están cruzando ahí como varios puntos, ¿no? Sí. Por un lado, yo creo que no se trata así, bueno, como decía Benito Juárez, que el respeto al derecho ajeno es la paz. Entonces yo creo que ahí también pues tiene que ver, ¿no? O sea, si la persona ya te está pidiendo que le nombres de alguna manera y tú insistes en hacerlo de otra, yo creo que ahí viene una falta de empatía muy grande. Porque pues justamente decimos eso, si por ejemplo tú me hablas de tú y yo te digo, no, háblame de usted porque el respeto es importante, no me haces un relajo aquí, ¿no? Si te dicen otro nombre, si te dice el típico de es que no les digas licenciado a los ingenieros porque, uy, o sea, ¿cómo se ponen, no? Entonces, pues también dices, los dos podrían estar transgrediendo al otro de alguna manera, ¿no? Pero yo creo que también el uso del lenguaje inclusivo viene del proceso personal de deconstrucción de la persona. O sea, no es algo que puedas poner obligatoriamente, porque incluso si la RAE nos respaldara y dijera, ya vamos a ocupar el lenguaje inclusivo todos y vamos a poner reglas y lo van a aplicar en todas las escuelas y en el gobierno y en todos lados, si la gente no lo quiere usar, no lo va a usar, porque la raza habla como puede. Entonces, realmente el lenguaje inclusivo es una decisión personal y viene justamente de ese proceso de deconstrucción, y esa deconstrucción va de la mano de una educación sexual que todavía no tenemos. Entonces, mientras más educación sexual haya, científica, laica, certera, va a ser más fácil que la gente empiece a deconstruir estos conceptos como el género, empiece a no negar el patriarcado, porque también hay gente que dice, no, eso no existe. Y también solitos, cuando empiezas a reconocer esas identidades, empiezas a ver que el género binario no lo es todo, que puede haber mujeres que no son femeninas, que puede haber hombres que no son masculinos, que hay miles de identidades sexuales intermedias, te vas a topar con el hueco lingüístico en automático y vas a buscar la manera de llenarlo. Porque como hablante vas a decir, oye, pues si no me alcanza el compañera y el compañero para decirle a esta persona que no entra en ninguna de estas categorías, necesito uno nuevo, ¿no? Y también es chistoso porque, por ejemplo, esto de que sea compañere y no compañuro o no compañiri, ¿no? O sea, como que escogiéramos la vocal E, también fue algo muy al azar. Porque originalmente, no sé si recuerdan que había como estos grafos como el arroba, la X, el arroba creo que fue el primero que se empezó a usar para el lenguaje inclusivo porque era como la A y la O sobrepuestas ahí juntas, ¿no? Claro. Entonces gráficamente se entiende, pero para la pronunciación pues dices, ¿cómo te digo compañero X? ¿No? O sea, compañero A. La pronunciación no queda, ¿no? Claro, entonces, no ayuda. Como que la E ha agarrado fama porque es la vocal más fácil de pronunciar, pero podríamos escoger otra o podríamos inventarnos otra y funcionaría exactamente lo mismo, porque pues también a final de cuentas el cambio del lenguaje inclusivo ya se está dando. Lo que la otra vez le comentaba a mi hermana era que quizá ahorita es como si estuviéramos en el ojo del huracán, entonces como desde aquí no podemos ver todo el fenómeno porque está sucediendo en vivo y en directo, es pues no lo puedes ver tal cual, porque estás en el centro de todo. Claro. Entonces faltará algo de tiempo, que pasen unos años, a lo mejor unas décadas, para ver cómo se decanta el lenguaje, si sí fue una moda y duró solo un ratito, o si a lo mejor más gente se empieza a deconstruir en este aspecto y lo empieza a usar. Pues todo dependerá de qué rumbo tome la sociedad, pero falta tiempo para saber hacia dónde se va el lenguaje inclusivo, ¿no?
Claro, y que por eso es, digo, por eso lo traemos todos ahorita, ¿no? Porque podremos pensar que es una moda. Ajá. Y como tú lo mencionas, no sabemos si va a ser una moda o va a ser un cambio verdaderamente, permanente. o si es un movimiento real, ¿no? Tratando de, justo lo que mencionaron, cambiar ciertas estructuras, porque Exacto. hemos considerado casi siempre o es rojo, perdón, o es blanco o es negro, ¿no? Que justamente es este sentido binario, o es uno o es cero, o es hombre o es mujer. Y también aquí viene la pregunta, esta es directamente para Sol, porque tiene que ver con esta parte de la psicología y del autodenominarse también, el entenderse a sí mismo. Pero ¿qué pasa también con el discurso de que hay personas que mencionan, o naces hombre o naces mujer, hablando de los órganos sexuales, ¿no? ¿Qué pasa o cómo entendemos esta parte de, puede ser que yo tenga, biológicamente hablando, una característica, pero que yo personalmente no me identifique como ella, y que alguien más pueda pensar que entonces estoy mal, porque biológicamente así nací? Entonces, desde la biología me dicen una cosa, pero yo estoy sintiendo otra, yo estoy pensando otra. Y muchas personas dicen, es que lo son ahora los jóvenes, y hay un meme hasta que dice, ¿no? Se inventan un nuevo género y luego inmediatamente los jóvenes, yo soy eso. Digo, es un meme que está por ahí, pues rodando, circulando. Sí. Pero pues me gustaría saber si es esto cierto, o bueno, se puede entender así o no, o qué le podríamos decir a las personas que piensan que solo hay dos géneros, simple y sencillamente porque desde la biología así se dice. Ok. Ay, bueno, tocas un tema muy complejo. A ver si logro como irlo desmenuzando y concretando, ¿no? Primero tendríamos que entender que una cosa es lo biológico y eso es el sexo. Ahí el sexo podríamos considerar de una manera binaria como hembras y machos, como humanos, y somos animales. Entonces hay una parte biológica que tiene que ver con los cromosomas, las hormonas, los órganos sexuales, las gónadas, una serie de factores fenotípicos también en los genes, y eso es lo que nos da características de hembra o macho, ¿no? Y eso es algo que tiene que ver con la naturaleza, y entonces así nacemos. Pero en medio de esos dos, hembra y macho, hay algo que se llama intersexualidad, que puede ser una amplia gama, ¿no? Entonces, piensa en blanco, negro y toda la gama de grises, ¿no? Entonces, eso hablando solamente de lo biológico. Ahora, está el género. El género es esta parte social que dice, pene, azul, carritos, espadas, pistolas, luchadores. Rosa, muñecas, moños, flores, princesas. Entonces, ese es el género, y entonces la sociedad nos va encasillando dependiendo si tienes pene o si tienes vulva, porque además esa es la única parte del sexo que es visible a simple vista. Yo les puedo decir, yo soy mujer, y ustedes a lo mejor me creen, pero no están viendo que tengo en medio de las piernas, y tampoco me están haciendo un perfil hormonal, ni están viendo mis genes. Entonces, me tendrían que creer o no que yo digo que soy mujer, y eso sería la identidad de género. Entonces, una cosa es con lo que yo nací en mi cuerpo, y lo que alcanzaron a ver en el ultrasonido mis papás o el doctor, y entonces dijo, va a ser niña, ¿no? Y entonces, otra cosa es lo que la sociedad esperaba de mí, que es el género, y otra, cómo me identifico. Puedo ser que me identifique con ser mujer, e incluso puede ser que me identifique con estos rollos de rosa, princesas, etcétera, o no. Pero finalmente eso sería la identidad de género. Entonces, esa parte psicológica plenamente, digamos, sexo es biológico, género es social, identidad de género es psicológico. Y entonces ahí depende de cómo me identifico yo, y es parte de mi personalidad, como pudiera ser que me guste o no el chocolate, o que, no sé, me gusten las películas de terror o las de acción. Lo mismo tiene que ver con cómo me estoy identificando, es parte de mi personalidad. Entonces, pues sería tan absurdo decir, pues yo no te veo mujer, y entonces, pues, ¿cómo te lo demuestro? Yo soy mujer, claro. Entonces, ¿cómo le hago, no? ¿Qué me pongo? Exactamente, claro. ¿No? Y entonces, desde ahí, pues estamos como en un rollo bastante complejo, porque es como negar un rasgo de personalidad y de identidad psicológica de las personas. Ahora, efectivamente, ahora parece que salen cosas nuevas constantemente,
Porque también el género pues nos divide en dos, como en hombres, mujeres. Pero en medio de esos dos también, igual que el sexo, pues hay todo un continuo de matices. Y entonces pueden ser personas que sí se identifican hombre o mujer, y entonces a las personas que corresponde su sexo con su identidad, y entonces dicen, sí, yo me criaron como mujer, tengo vulva y me identifico mujer, se les llama cisgénero. Pero cuando hay personas que dicen, pues mira, tal vez yo tengo vulva y me criaron como mujer, pero fíjate que yo más bien me identifico con lo masculino, con los hombres, entonces se les llama transgénero, ¿no? Y entonces estás transgrediendo eso. Y además ahí sigue habiendo esa binariedad, ¿no? O sea, puedo ser una mujer trans, un hombre trans, pero también en ese centro puede haber personas que están transitando entre uno y otro género, ¿no? Como el género fluido. Puede haber personas que digan, pues yo ni uno ni otro, ¿no? Claro. Y entonces ahí pues podemos encontrar muchísimos matices porque el mundo no está nada más hecho en dos cajoncitos. Sí, y creo que ese es el problema principal, ¿no? Incluso lo puedo mencionar porque es parte del tema. El día de hoy dijimos el dilema, o es esto o es aquello, ¿no? Es decir, o es una deformación del lenguaje o es una herramienta política. Realmente es las dos. Exacto, ¿no? Y son las dos, o como mencionaron, de aquí hacia acá hay también un número de colores que no sabemos, ¿no? Hay diferentes matices, como lo mencionaron, entre si es una deformación del lenguaje, porque de alguna manera, no es que lo estemos deformando, simplemente considero que lo estamos cambiando de manera consciente, como ustedes nos dijeron, ¿no? Pero, y con una intención específica, que es nombrar algo que en algún momento existió pero no era nombrado, ¿no? Creo que también, y esto ya es una percepción propia, el idioma pues, o el lenguaje nos ayuda a darle forma al mundo que conocemos. Pero en aspectos sociales, así como en ciencias exactas, que se han descubierto muchas cosas, en la parte social, también como seres humanos hemos crecido y hemos conocido, nos hemos ido conociendo un poco más. Y al conocernos un poco más, al adentrarnos en nuestro ser, también de repente encontramos psicológicamente cosas que no sabíamos que existían. Y ahora necesitamos nombrarlas. Sí. Y para ello está el idioma. Exactamente. Sí, porque de hecho, pues bueno, esta cuestión como de la deformación, de hecho también fue así como de, ay, es que no me gusta esa palabra como para ponerle, porque, pues no sé, siento que es nuevamente como esta parte binaria de lo que tiene forma y está bien y es bonito, estético, y la deformación es como lo feo, Suena ¿no? feo, ¿no? Exacto. Suena feo, ¿no? Así como que está deforme el idioma, ya no está bonito. Claro. Entonces, ya no es lo que se esperaba. Ajá, ya no es lo que se esperaba, ya no es lo correcto, ¿no? Que realmente no está bien dicho correcto, incorrecto. Y es bien chistoso porque, pues digo, realmente, te comentaba, podía hacer las dos cosas porque sí, es una herramienta política que tiene, digamos, una intención muy noble que es la reivindicación de los derechos, la visibilización de estas identidades, la inclusión de mujeres en los grupos del espacio público sobre todo, pero al mismo tiempo tiene muchas quejas porque sí es complicado usarlo, ¿no? O sea, realmente, te decía, el fenómeno es tan complejo y está pasando que realmente no tenemos reglas definidas para usarlo. Algunos usan unas cosas, otros siguen usando la X, el arroba, no sé, y aparte continúa dentro del lenguaje informal, porque es algo que estamos usando en redes sociales, es algo que usamos en las conversaciones, pero por ejemplo una tesis no la escribes con lenguaje inclusivo, a mí casi me linchan por meterle lenguaje inclusivo a mi tesis. Entonces, digo, realmente todavía está muy restringido a una parte informal del idioma. Y justamente por eso apenas se está empezando a escuchar en contextos educativos, en contextos de salud. Yo creo que es súper importante que los médicos, enfermeras entiendan esta parte de las identidades, en contextos políticos, de comercio, todas estas cosas, porque pues son gente que existe en esos ámbitos, ¿no? Pero al mismo tiempo, pues el lenguaje inclusivo es complejo porque obviamente tienes que estar pensando más cómo vas a cambiar la oración, buscar otro sustantivo, en vez de decir maestras y maestros, cambiarlo por docentes. O sea, no sé, como que todas esas alternativas cuestan trabajo a nivel cognitivo. A lo mejor dices, son 3 milisegundos lo que me tardo en pensarlo, pero ya gastaste energía pensando eso a final de cuentas. Y pues también es complicado utilizar y es poco económico. Esa es una de las quejas más grandes que hay sobre el lenguaje inclusivo.
¿Con qué me refiero a poco económico? La economía del lenguaje es como uno de los principios que tienen casi todas las lenguas del mundo. No diría todas porque no quiero generalizar, ¿no? Pero en pocas palabras, el principio de economía nos dice que los seres humanos somos flojos para hablar. Entonces nos comunicamos con la menor cantidad de palabras posibles, a veces hasta con un ¿no? O sea, así ya diste un mensaje y si la otra persona te entendió, ya estuvo, ¿no? Claro. Entonces, mientras menos recursos uses, mientras menos palabras uses, mejor. ¿Y qué pasa con el lenguaje inclusivo? Que cuando dices bienvenidos todas, todas y todes, estás gastando más tiempo, saliva y más esfuerzo. Claro. Entonces, esa es como una de las quejas que existe de que dicen, es que gastas mucho tiempo, es que repites muchas palabras, es que hasta escucharlo, leerlo es cansado, escribirlo ni se diga, ¿no? Pero, a final de cuentas, es una decisión personal. Entonces, si tú quieres gastar tiempo, saliva y esfuerzo en mencionar estas identidades, en mencionar a las mujeres en estos grupos mixtos, pues no tiene nada de malo y puedes hacerlo, porque a final de cuentas es tu saliva, tu tiempo y tu esfuerzo. Claro, claro, y de alguna manera le pues das oportunidad o brindas esa oportunidad, esa apertura de reconocer a las personas que están contigo, ¿no? Exactamente. Como lo mencionabas, también digo, esta parte de yo me identifico así, bueno, pues tratando de ser empático como lo mencionaron, ¿no? Sí. Tal vez mi nombre, por ejemplo, es Marco Antonio, pero a mí me gusta que me digan Marc, ¿no? Y como mencionaron, nadie va a decir, no, pues yo no te voy a decir Marc, te voy a decir Marco Antonio, ¿no? Porque ahí dice tu nombre, porque así te llamas y no me importa absolutamente nada. Que también es algo que hacemos, bueno, muchas veces como docentes lo hacemos, Sí. ¿no? Así como de, Sí, no, yo te voy a decir como tu nombre dice ahí. Así o tu apellido, o como ¿no? tu apellido, ¿no? Aunque tú quieres que te van a decir, así te llamas, porque también es algo y que quería mencionar, porque estamos también en el ojo del huracán hoy en día. Todas las personas que de alguna manera tenemos un perfil público, como los docentes, como los políticos, como los artistas, incluso nosotros en este momento tenemos un perfil público. Exacto. Y de alguna manera estamos en el ojo del huracán porque todos nos están viendo, todos nos están grabando, todos, digo, hay una evidencia ahí, ¿no? De que dijiste o hiciste algo, ¿no? Exacto. Entonces, por ejemplo, ¿qué pasa con los docentes? ¿Qué pasa con los políticos? ¿Qué pasa con las personas que justo tenemos un perfil público y a veces decimos, pues es que este es tu nombre? Vamos a poner un ejemplo. Estoy dando clase en Zoom y menciono a alguien como su nombre en la lista me aparece y no como él se autodescribió en su perfil. ¿Estaría transgrediendo su derecho? Ay, pues, digo, creo que ahí es como... Es complicado. Como que no hay una única respuesta, ¿no? Sí. Claro. Quizás sí, creo que, o sea, como maestros, como docentes, tendríamos que tener la empatía también de preguntar tal vez cómo te gusta ser nombrado, ¿no? Y a lo mejor si tú me dices, mira, a mí me gusta que me digan Marc, y así te pones en tu perfil, pues posiblemente lo puedo hacer sin ningún problema. O sea, eso no hace que aprendas más, que aprendas menos, que yo enseñe mejor, que yo enseñe peor, ¿no? O sea, pero tal vez si no me doy ese tiempo, si voy como a lo directo de tema 1, unidad 1, pues ni siquiera me doy la oportunidad de conocer a mis estudiantes, ¿no? Entonces creo que eso sería como un primer paso antes de pensar si transgredo o no transgredo. Pues darnos esa oportunidad de pensar que no estoy tratando con nombres, ni con números, ni con expedientes, sino con seres humanos. Incluso cuando yo me presento, pues también digo cómo me gusta que me nombren, ¿no? Si me gusta que me hablen de tú, mis estudiantes, o de usted, o lo que sea, es válido. Si después de que lo dijimos, ya sea el docente o los estudiantes, no lo siguen, pues se vale también recordarlo, ¿no? Oye, acuérdate que me gusta que me digan así, y bueno, si después de 1 o 2 recordatorios, pues sigue sin hacerse, o incluso es como, pues no me importa, yo te voy a nombrar como yo quiera, claro. Creo que sí es ahí como una cuestión también de falta de respeto, creo que también es una cuestión de falta de empatía, por supuesto. Habría que pensar también como en por qué, o sea, como cuestionarnos, o sea, si nos ponemos en papel docente, cuestionarnos como docentes por qué me puede costar tanto trabajo decirle cómo le gusta, ¿no? O por una cuestión de autoridad incluso, es decir, yo soy el maestro y te nombro como a mí se me da la gana, ¿no? Y tú como estudiante no me importa tu sentir, pero bien, también, por ejemplo, es algo que comenta Chomsky, que es un
pues un lingüista muy importante, muy reconocido de este siglo, que todavía sigue vivo por fortuna, y que justamente respecto al lenguaje inclusivo comenta esto de que la susceptibilidad de la gente es importante, y no es solo importante en la lengua, es importante en la educación, es importante en la salud, es importante en todos los ámbitos. Claro. Entonces, si es una cuestión de identidad, y la identidad se construye socialmente, pues entonces como sociedad tenemos que empezar a reconocer esas identidades y no decir, ay, pues yo soy el maestro y me monto en mi macho y te digo como a mí se me da la gana. Claro, porque si no estaríamos replicando justamente esta institución de autoridad, Esos de discursos. poder. Y yo en ese sentido lo usaría con mayor razón. O sea, si el maestro no quiere, con mayor razón. Y hasta le digo a todos mis compañeros que se pongan también compañere para que se le quite. Porque sí, eso es justamente transgredir el lenguaje. Y decir, pues no quieres, con mayor razón lo uso, para que te moleste más, para que te cuestiones más. Claro, para ver si de alguna manera puedo romper un poco este sistema que invisibiliza ciertos grupos que están ahí, ¿no? Y bueno, hablando de hacer invisibles a ciertos grupos, voy a regresar al punto de lenguaje inclusivo como lo entienden o como lo han manifestado algunas personas en redes sociales. Aprender braille, aprender lengua de señas. Creo yo, aquí ustedes me ayudarán, que este tema, digo, a final del día también nos hizo voltear a ver a Otras grupos, realidades, claro. a grupos de personas que de alguna manera estarían olvidadas si no hubiera sucedido esto. Claro. De que entonces hay personas que salen y dicen, bueno, pero es que yo tengo un hijo con una discapacidad auditiva, pues me gustaría que lo incluyeran, no nada más al compañero, sino que también incluyeran a mi hijo o a mi hija a los lugares a donde voy. Claro, pero es que ahí el concepto sería más grande, ahí estaríamos hablando de inclusión en general, no de lenguaje inclusivo. Yo creo que ahí está la confusión, porque justamente cuando lo defines y dices, este lenguaje no inclusivo es un lenguaje no sexista, ahí no estamos hablando ni de braille, ni de menús con pictogramas para niños autistas, ni de lengua de señas, porque además la lengua de señas y el braille y las lenguas que se basan en pictogramas, así como las lenguas antiguas, son lenguas en sí. No es una variante que se le pueda llamar lenguaje inclusivo. Claro. Incluso la misma lengua de señas, hasta donde tengo entendido, porque yo no la hablo, usa como marcadores específicos para cada persona. Entonces, si mi prima se llama Patti y aparte conozco otra Patti, a mi prima le voy a poner una seña en específico para saber que ella es esta persona, ¿no? Sí, que es entonces, su lengua de señas es todavía más inclusiva que el español, ¿no? Entonces, pues digo, si lo quieres aprender está súper chido. Obviamente, una ventaja de este debate fue justamente que la gente volteara a ver estas minorías, pero pues también cómo friegan en internet con esas cosas cuando son dos conceptos diferentes. Sí, sí, adelante. Sí, lo que pensaba es que justamente son lenguas en sí mismas y entonces el lenguaje inclusivo no lo es. Entonces es como si dijéramos, entonces también aprende francés, alemán, para que entonces si viene un alemán le puedas hablar y no lo excluyas. Si viene un chino, ¿no? Es así de absurdo, sí. O sea, por supuesto que mientras más idiomas sepas y mientras más lenguas sepas y mientras más condiciones en las infraestructuras y en las instituciones haya para que puedan acceder más personas, pues está genial, o sea, y a eso es a lo que le apuntamos. Pero incluso pienso en que puede ser una persona con discapacidad auditiva que además sea no binario. Ajá. Claro. Porque el género nos atraviesa a todas y a todos y a todes y a todis y todos. Y a lo mejor la discapacidad auditiva no. Entonces no es por hacerlo menos, por supuesto es muy importante y hace falta un chorro de trabajo ahí, pero igual puede estar atravesado por esto. Claro. Ajá. Sí, y por eso la pregunta que les hice, ¿no? Ajá. Porque creo que estamos confundiendo los temas. Las personas en las redes sociales confundimos los temas cuando estamos hablando del lenguaje inclusivo y por eso inicié la plática con ¿nos puedes ayudar a definir qué es el lenguaje inclusivo? Sí. Porque justo necesitamos saber en qué nivel conceptual estamos platicando. Y esto que mencionan de la lengua de señas, braille, lo que se menciona en redes sociales, como lo mencionan ustedes, son lenguas por sí mismo y no una variante
de la lengua que estamos haciendo, ¿no? Exactamente. O sea, son cosas Podríamos totalmente decir diferentes. que el lenguaje inclusivo es un sociolecto, por así decirlo, ¿no? Porque lo hablan ciertos grupos sociales dentro de la lengua. Entonces, también como cada lengua tiene sus particularidades, por ejemplo, el inglés no le mete género a cada sustantivo como el español. Entonces, el lenguaje inclusivo en inglés tiene que funcionar de manera distinta. También hace unos meses salió una noticia de que en Francia prohibieron el lenguaje inclusivo porque era muy confuso. No sé si ustedes sepan, pero en francés hay muchas, casi todas, bueno, muchas palabras que terminan en e, pero que son marca de femenino, pero que no se pronuncian, solo se escriben. Entonces, meterle otra e, meterle otra letra, a lo mejor en francés sí es confuso, pero esas reglas particulares del francés no tienen por qué aplicar al español o al inglés o al suajili o a la lengua que quieras hablar. Entonces, va a funcionar de manera distinta. Y, por ejemplo, nosotros, que el español es una lengua que a todos los sustantivos le mete género a fuerzas, porque así es la lengua y así es la regla, Claro. pues obviamente lo notamos más. Y eso también es algo que yo he visto mucho en redes sociales, ¿no? Gente que dice, es que con el lenguaje inclusivo voy a tener que pedir la sopa y el sope, el vaso y la vaza, el mundo y la munda, el chanclo y la chancla, y ya no nos vamos a entender, ¿no? Y es así como de, a ver, Sí. una cosa es ser un objeto al que se le asigna un género gramatical al azar, porque si tú dices la mesa, yo no le veo la vulva por ningún lado. Si tú Exacto. dices el sillón, yo no le veo el pene por ningún lado. Entonces es un género asignado gramaticalmente al azar. Y otra cosa es ser una persona cuya identidad se construye socialmente. Entonces, toda esa gente que está muy confundida en la vida, de verdad, necesita entender que los objetos y las personas son cosas diferentes y que el lenguaje inclusivo va a aplicar a personas. Entonces, no vas a ser de, yo ahora me identifico con una licuadora Hamilton. O sea, no, Claro. no pasa. Y eso es algo que también es un argumento en contra. Y dices, pues ni siquiera es en contra, no tiene sentido. Sí, o sea, como que tratan de Tratar de- minimizar, sí. ¿no? Es decir, De anular. Exacto. Voy a usar ese término para vean cómo es ridículo, Sí. ¿no? O ridícule, ¿no? Dices, no, o sea, a ver, es ridículo tu argumento desde el hecho de que lo estás diciendo Y así. el argumento sigue siendo masculino por muy inclusivo que sea, Claro. ¿no? Claro, porque como lo mencionas, al final del día es una cosa que no tiene nada, o sea, la cosa no se puede autodefinir, es definida por Exactamente. un tercero, es decir, los seres humanos, que somos los que la creamos o la utilizamos, pero ahí, y esto es mi percepción, ustedes me dirán si estoy equivocado o no, los seres humanos, las personas, pues no somos objetos para ser usados y para ser definidos por otros, Exacto. sino que nuestra definición, a la definición de un ser humano, de un individuo, parte de sí mismo, de cómo se identifica, de cómo se siente, de lo que piensa de sí mismo, vaya la redundancia, ¿no? Sí. Porque si no tengo eso, entonces, ¿qué tengo? Exacto, y esa es la parte de la construcción Sí. propia y de la deconstrucción, y creo que hay una libertad ahí tremenda para ser quienes queremos ser, para identificarnos de la forma que nos queremos identificar, y que esta parte del lenguaje inclusivo nos ayuda a nombrar aquello que en algún momento no se nombraba porque, aunque existía, no lo queríamos No ver lo queríamos o lo ver. negábamos, ¿no? Sí, o sea, nos está ofreciendo alternativas para nombrar esas cosas, ¿no? Y pues como son alternativas, pues es opcional usarlas o no, a final de cuentas. Pero pues si tú consideras importante mencionar estas identidades, reconocerlas, reconocer sus derechos, o mencionar a las mujeres en espacios públicos, que a final de cuentas somos la mitad de la población, pues el lenguaje inclusivo ahí está y te da una alternativa para usarlo de esta forma. Entonces eso es lo interesante, ¿no? Que esas alternativas suenen forzadas, suenen raras en algunas ocasiones, también pues son cosas como de que falta tiempo para acostumbrarnos, pero pues finalmente ahí están las formas de nombrarlo. Sí, y bueno, quiero rescatar esta parte que menciona, ¿no? De los objetos. Porque este argumento de verdad, bueno, a mí sí o sea, sí fue así como de, me explotó la cabeza, ¿no? Sí. El argumento de, bueno, gramaticalmente hablando, los objetos son nombrados porque así además el idioma Lo pide, lo pide. es su regla. Es su regla, pero cuando estamos hablando de personas es algo totalmente diferente. Exactamente. Y también algo que es interesante es que aunque el español tenga reglas muy definidas,
todas las lenguas tienen excepciones. Claro. Entonces, por ejemplo, yo te puedo decir, en español existen sustantivos masculinos y femeninos, ¿no? Los sustantivos son cualquier cosa, ¿no? Personas, objetos, animales, cosas, ¿no? Y a todo, ¿no? Las cosas femeninas generalmente terminan en A y le ponemos el artículo la, ¿no? Como la mesa, la silla, la cámara, ¿no? Y lo que termina en masculino le ponemos una O y el artículo el, ¿no? El libro, el niño, etcétera, ¿no? Pero de repente te dicen la mano, Exactamente. la moto, La moto. el agua, el águila, y entonces tú dices, ¿qué pasó ahí, no? Y Ya no cuadra. son el excepciones, harina, son la sazón. excepciones de la lengua que no tienen sentido y te las tienes que aprender así porque son excepciones. Y tú le preguntas a un pobre extranjero que está aprendiendo español y ya le explotó la cabeza porque no entiende por qué es la mano y no el mano. Exacto. Entonces, si de por sí la regla es arbitraria, si de por sí la regla tiene excepciones, pues ¿qué te puedes esperar del lenguaje inclusivo que está funcionando intuitivamente, tratando de cambiar letras para que suene menos peor y más mejor? Entonces, pues digo, realmente de por sí el español es confuso, es complicado, es arbitrario, entonces pues el lenguaje inclusivo en consecuencia también lo va a hacer. Sí, y justamente esta parte de cómo es que hay excepciones, a mí, digo, siempre pongo el ejemplo de la sazón, ¿no? Ajá. Porque muchos decimos el sazón de El mamá, sazón. cuando en realidad sería la sazón. Ajá. Porque La así está. radio. La radio, exacto. Termina en ¿no? O. En O, pero es la radio, es Sí. identificado como el género femenino, pero específicamente de la forma gramatical, como lo mencionaste. ¿No? Entonces, también es importante tenerlo en cuenta porque muchas veces, y esto lo digo yo a título personal, muchas veces en las redes sociales entramos en discusiones sin conocer Sí. ni lo más mínimo del argumento, del concepto del cual estoy peleando, y simple y sencillamente peleo y digo porque a mí me pica y a mí me duele y a mí me da comezón Me hace ruido. me hace ruido, aunque no sé ni por qué. Simple y sencillamente hay un pensamiento, hay una idea ahí incrustada que no sé ni siquiera quién me dijo, o sea, quién me dijo o me explicó por qué debo de pensar así. Y ahora viene alguien y me dice, no puedes o no dices eso, lo dices de otra manera. Y digo, ¿por qué? Ahora Si sí no cuestiono. quiero. Ahora sí cuestiono, pero no cuestioné los paradigmas que me impusieron de la infancia, ¿no? Pero ahora sí cuestiono esto, ¿no? Simple y sencillamente porque va en contra de lo que yo pensaba. Exactamente. Y es que también pasa como un proceso largo de deconstrucción, ¿no? Porque otra cosa que yo siento que está detrás de este lenguaje inclusivo justamente tiene que ver como con el género binario, ¿no? Esta parte que les decía de la regla, ¿no? Que tenemos masculinos y femeninos. La gramática, así si se quieren ir a la RAE, la gramática dice que en el español no existen sustantivos neutros. Entonces, o todo es masculino o femenino, ¿no? Entonces, eso está muy bien porque pues las lenguas no son ni machistas, ni feministas, ni igualistas, entonces no tenemos problemas ahí. Claro. Pero el problema viene porque por un lado tenemos este género gramatical y por el otro tenemos el género como constructo social. Claro. Entonces, en español nos enseñan que están estos dos géneros y que todo lo que lleva O es masculino, todo lo que lleva A es femenino. Y socialmente nos enseñan que todo lo que es niña lleva falda rosa, princesas, no sé qué, y todo lo que es niño y tiene pene lleva espadas y color azul y lo que quieras. Entonces, como nos han enseñado que existen solo dos géneros socialmente y tenemos dos géneros gramaticalmente, pues los empatamos, Claro. no hay ningún problema, no sé, todo funciona súper bien ahí en la vida. Pero cuando crecemos, cuando la sociedad va evolucionando y encontramos que estas dos categorías del género binario ya no nos alcanzan, entonces es cuando se empieza a romper la regla del lenguaje, pero se está rompiendo desde lo social, no desde lo gramatical, Claro. porque no empecé diciendo el meso, No. empecé diciendo compañere, porque me estoy yendo desde esa visión social, ¿no? Y entonces eso también yo creo que está muy detrás, como tenemos tan arraigado el género como constructo y aparte la lengua, entonces dices, no, o sea, romper uno es romper el otro, y está mal. Claro. Pero pues realmente es porque nos lo han enseñado así y porque apenas nos lo estamos empezando a cuestionar y a reflexionar. Claro, porque tiene que ver con la construcción de las sociedades, y las sociedades pues al final ya somos individuos vivos Sí. que pensamos, que sentimos, y que bueno, el idioma pues
justamente es también producto de nosotros mismos. Exacto. Claro. Y es algo que de repente no queremos entender, que la lengua no es algo así como llegamos al mundo y la lengua ya estaba dada, Ajá. sino que llegamos al mundo y la lengua La fuimos lo fuimos construyendo, construyendo. sí. Por ¿No? supuesto. Pues bueno, el lenguaje Y como tan tal. así que todavía no sabemos realmente cómo surgió la lengua. O sea, hay teorías, pero todavía los lingüistas no nos podemos poner de acuerdo en cómo surgió. Claro. Entonces, pues también es muy diverso. Y también hay pues tus explicaciones tipo Adán y Eva, que Adán nombró todo y así dices, bueno, a lo mejor alguien se puso a ponerle nombres al azar a las cosas, pero pues realmente no sabemos ni quién fue la primera persona que habló, ni quién fue la primera persona que dijo esto se va a llamar así, ¿no? Claro. Y bueno, a partir de esto quiero rescatar el comentario de que el idioma no es ni machista ni feminista. Es decir, la lengua como tal, porque también de repente nos montamos nosotros en una postura de, es que el lenguaje es machista. Ajá, No, y entonces el lenguaje, bueno, la lengua no es machista ni feminista. No. Las personas que estamos detrás, Las que lo utilizándolo, Ajá. La sociedad se está Exacto, expresando ¿no? a través de su lengua. Ahí- Entonces ahí es donde sale. ahí justamente es lo que yo quería mencionar, ¿no? Y ustedes me dirán si estoy bien o estoy mal. ¿Eh? Que yo considero que las personas que estamos detrás, utilizando las herramientas que tenemos para comunicarnos, somos quienes podemos tener una mentalidad cargada hacia un lado o hacia otra. Y el lenguaje o el idioma, pues en realidad no tiene nada que ver ahí. No, pues el lenguaje tiene las reglas y pues finalmente uno lo usa como puede, Como ¿no? puede. Como Eso me quiere. encantó. Eso me encantó. Yo creo que esa me la voy a quedar. Es una gran frase, la verdad. Sí, porque es algo que siempre estoy ahí al pendiente, ¿no? Así como de, sí lo expresaron bien, Ah, claro. pero esto de bien. qué es bien y qué mal, ¿no? Sí, pues de hecho en la lingüística existen dos corrientes que son la prescriptiva y la descriptiva. Entonces los que son prescriptivistas es mucha gente que defiende a la RAE podría ser prescriptivista en este sentido porque sienten que las reglas son las que marcan o ponen pautas en el idioma y la corriente descriptiva es la que dice que hay que describir los usos que realmente le da a la gente porque pues las reglas están ahí pero si la gente usa otra cosa pues hay que describir lo que realmente está pasando con la lengua, ¿no? Y eso, pues yo creo que es una visión mucho más flexible, porque no te quedas en un cuadrado donde dices así tiene que ser y punto. Claro. Porque incluso que dicen son palabras inventadas. Bueno, todas las palabras de tecnología son Sí. inventadas. De hecho, todas las palabras son Pues sí, inventadas. Sí, ¿no? ¿no? Bueno, pero suponiendo que tú digas, ay, es que esto es algo Sí. muy nuevo. Sí, Ajá. pero también decir software, también decir no Gigabyte. sé. Sí, Gigabyte, o sea, claro, son- porque no existían antes. Y las inventamos Es para más- nombrar lo actual. Claro, el mismo Google. Sí, Ándale. O sea, es una palabra Facebook. Facebook súper Meme. inventada, ¿no? sí, o sea, Estoy conforme van transgrediendo el saliendo. idioma, voy a transgredir el idioma, Google. Ajá, exacto. Y nadie dice, no digas eso, esa palabra no existe, ¿no? Sí. O no existía. O sea, Claro. Entonces también, sí, ese es un punto muy clave. Y digo, yo lo que me gustaría como rescatar ya al final es que pues sí, es una decisión personal, pero que obviamente tiene que ver con reivindicar derechos, con visibilizar esas realidades y pues que es un fenómeno que ya está sucediendo. Entonces tampoco podemos ponernos en un papel de evitarlo o de mandar a la Conservador, ¿no? hoguera a la gente que Claro. lo use porque ya está pasando y se va a dar tarde o temprano. Pero tampoco podemos obligar a toda la gente a usarlo, ¿no? O sea, a final de cuentas es un proceso de reflexión, Claro. de deconstrucción, de educación como tal, y pues esperemos que si la sociedad se va encaminando hacia esta parte de la educación sexual, pues a la larga el lenguaje inclusivo se vuelva, tal vez no una norma, pero sí algo que no use la minoría de la gente, algo más cotidiano, ¿no? algo más Exacto. cotidiano. Algo más cotidiano. Bueno, pues digo, el tema está súper interesante. Siempre que viene Sol le digo, aprendo mucho contigo. Bueno, hoy que viniste, Mar, aprendí todavía más. Porque ya juntos me enseñaron mucho y me dio una perspectiva mucho más amplia de esto. Y bueno, ya para terminar, antes de irnos, bueno, quisiera leer algunos comentarios de la gente que nos ve y creo que pues también es interesante escuchar que muchos, bueno, aquí nos dice José, felicidades por difundir y promover el uso del lenguaje inclusivo. Dice, no es moda, es una necesidad de nuestros tiempos, ¿no? Lo que mencionábamos tal vez esta parte José. de Efectivamente. visibilizar, ¿no? De ser empático con las personas, de entender
que Sí. ellos tienen su propio proceso de construcción. ¿no? Y que Todas todos las lo tenemos, personas, ¿no? ¿no? O sea, Y a mí que me gusta cada que vez me es nombren. Si yo diferente. estoy en un lugar donde hay más mujeres que hombres incluso, y siempre hablan en masculino, entonces yo siento que a mí no me están hablando. Claro. Entonces necesitamos este lenguaje. El lenguaje no sexista, si quieren llamarle. Ya no le llaman inclusivo si les hace este ruido, ¿no? Pero es necesario, sí. Sí, y bueno, ya para terminar, quisiera hacerte una pregunta, Sol, porque regresando a este punto en donde, porque hay una persona que nos dice qué interesante, Alejandra nos dice qué interesante y debemos tener conocimiento para poder entender y sabernos comunicar con respecto de estos temas que a muchos incomodan y a otros tanto hieren susceptibilidades. La susceptibilidad, porque muchos dicen generación de cristal y generación de cemento, algo así, ¿no? Aquí yo, Sol, te preguntaría, esta parte de la susceptibilidad, ¿qué tiene que ver con que, pues simple y sencillamente de repente me haga tanto ruido algo? Pues justamente es que cuando estamos en este sistema patriarcal, estamos en este sistema que ya nos es habitual, no quisiera decir cómodo porque creo que nadie puede estar tan cómodo, pero bueno, es habitual, es cotidiano. Siempre lo que te saca de tu habitualidad, pues causa incomodidad, ¿no? Claro. Y creo que también habría que ver que las personas que más se quejan del lenguaje no sexista, pues suelen ser quienes están en un privilegio y nunca han tenido que ser nombradas de una manera distinta. Exacto, o cuestionadas, ¿no? O Que todo el mundo cuestionadas. les cuestione la identidad a cada rato en redes sociales, conocidos, desconocidos. No es una realidad que vivan. Por eso mismo, defienden lo que ya conocen. Entonces creo que ahí es un punto importante. A mí me gustaría, pues como ir cerrando en este sentido de, bueno, ¿qué podemos hacer? Una, pues seamos más empáticos. Otra, busquemos alternativas. Si no te gusta usar la E, pues a lo mejor buscar otras alternativas, como justo ahorita lo que decía Mar, pues en vez de decir los maestros, para referirnos al cuerpo docente, pues uso palabra como cuerpo docente, o los docentes, las y los docentes, que es más económico que decir las maestras, los maestros y los maestres, ¿no? Claro. Les maestres. O sea, eso puede ser cansado, entonces de pronto, bueno, buscar otras alternativas que pueden estar ahí y bueno, incluso yo algo que hago bastante es hablar en femenino porque somos las personas y yo me estoy dirigiendo a las personas y entonces digo cosas como, bueno, a todas las que estamos aquí estamos dialogando porque somos las personas. Claro. Y es una manera, ¿no? Claro. Y la otra, porque siempre tenemos que poner como un sustantivo después, ¿no? O sea, ¿por qué decir bienvenidos todos? Simplemente puedo decir, les doy la bienvenida. No tengo que incluir el todos, ¿no? Exacto. Claro. Entonces, Lo pues puedes buscar cambiar. alternativas, hay que echarle coco para eso y donde pues no se puedan, no tengamos ni siquiera que llegar a ir susceptibilidades. Claro, que es la parte de entender al otro, de ponerme en el lugar del otro, ¿no? Fíjense, el otro día alguien me preguntó, bueno, y si a ti en lugar de decirte, oye Marco, te dijera, oye Marca, y así como de, pues, también, ¿qué te digo, no? O sea, también hay que ponernos en el sentido de que si hay, por ejemplo, 20 personas en un cuarto, ¿no? O en un auditorio, digamos, ¿no? Y de esas 20 personas, 19 son mujeres y uno soy yo, y que digan, bienvenidas todas, o sea, no me voy a levantar y decir, no me incluyeron, Ajá. porque cuántos años también fue al revés. Es decir, también Justo. esta parte de entender que como sociedad estamos cambiando, no es que nos estemos deformando en ningún sentido, ni del lenguaje. Esta es ya una perspectiva personal, para ir cerrando también, sí. de que no estamos deformando en ningún sentido ni del lenguaje, ni como sociedad. Simplemente estamos conociéndonos y reconociendo que en este espectro que mencionamos de blanco y negro hay una serie de matices sí, todo que un tienen que abanico. ser reconocidos y tienen que ser nombrados. Es lo que yo considero. Bueno, y para cerrar, Mar, ¿qué nos dices? Ya para cerrar porque ya hasta nos estamos pasando. Pues sí, bueno, pues nada más esa situación como de justamente ser empáticos con el resto de las personas. La susceptibilidad de la gente importa, cómo quieren ser nombrados. Yo creo que así como nosotros pedimos respeto, pues igual tenemos que respetar los pronombres, las formas de pronunciar. Y digo, yo creo que aunque el lenguaje inclusivo tenga sus peros, tenga sus complicaciones, de repente sea poco económico, sea complicado y todo esto,
pues vale la pena usarlo, ¿no? Especialmente cuando ya estamos en grupos donde hay personas que declaradamente son de estas identidades, pues justamente no nos cuesta nada usarlo, ¿no? Nadie, como dije, nadie se ha muerto por reconocer la diversidad humana y por hablar de ella. Claro. Entonces, realmente el lenguaje inclusivo es una alternativa más que tenemos, ¿no? Y no se deforma el lenguaje, no se va a destruir, no va a haber un armagedón lingüístico, no va a pasar nada de eso. Entonces, pues si lo quieren usar, úsenlo, y si no lo quieren usar, no pasa nada, pero tampoco anden mandando a la hoguera a la gente que sí lo quiere usar, ¿no? Claro. Es una cuestión de respeto, nada Claro. más. Y entonces, ¿podríamos decir que el lenguaje inclusivo sí es una herramienta política? Sí. Definitivamente. Definitivamente sí, ¿verdad? El lenguaje es una herramienta, fue creada por el ser humano, entonces es una herramienta, entonces usémosla para hacer transformación de realidades. Sí. Eso sería lo ideal, y Justamente. justamente no es que el lenguaje nos defina, sino que nosotras, las personas, definimos el lenguaje. Entonces no nos confundamos, hay un orden jerárquico ahí, es una herramienta como un martillo, como un celular, como una computadora. No puedo decir, ay, como la computadora dice, yo obedezco. Entonces, Claro. ¿dónde queda nuestra humanidad? Exacto. El lenguaje no nos puede definir. Donde lo más importante es eso que mencionaste, la humanidad. Sí, los hablantes son los que están haciendo la lengua, no al revés, a final de cuentas. Muy bien, pues Mar, Sol, muchas gracias, de verdad. Muchas gracias a nuestro auditorio, muchas gracias a 30 Frame, nuestra casa productora que nos abre este espacio. Y pues bueno, hemos cerrado. Muchas gracias. Yo soy Marco Antonio Escamilla y esto fue un episodio más de Café con Vino Podcast a través de 30 Frames. Muchas gracias, nos vemos en el próximo capítulo.